y nos vamos a la historia contemporánea con el trabajo La barbarie en la Primera Guerra Carlista. Tenemos un folleto que permite ilustrarlo, que está realizado por Mario Cubas Fernández y Carlos Jiménez Cornago, coordinado por Pablo y Jalva Pérez del Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Ebro de Tudela, Navarra. Cuando queráis, Mario, Carlos. Buenas tardes. En primer lugar, queríamos agradecer al jurado por haber seleccionado nuestro trabajo y a la organización de este congreso por su cálida acogida y por darnos la posibilidad de participar en un encuentro de tal relevancia. Nuestra investigación sobre la Primera Guerra Carlista comenzó a raíz de un testimonio que nos pareció impactante. Paso a leerlo. Llegó a tal extremo su necesidad que ocultaban los cadáveres de sus compañeros y se comían sus carnes asadas a la luz de los candiles. Estas líneas aparecen escritas en el diario de su teniente liberal Juan Manuel Martín el 28 de diciembre de 1837. Lo pueden leer en los folletos que os hemos entregado. Estaba describiendo las penalidades que sufrieron él y sus compañeros en la cárcel carlista de Beceite, en Teruel. Fue Pablo, nuestro profesor y el que ha coordinado el trabajo, quien nos leyó estos fragmentos en clase. Inmediatamente todos comenzamos a realizarnos preguntas por el mero hecho de querer saber más. Y así, sin darnos cuenta, nos vimos inmersos en un proceso de investigar. Él nos repetía siempre la frase de que el mejor investigador es el que mejores preguntas hace. Y nos transmitió las pautas que había que seguir para llevar a cabo un trabajo de investigación. El siguiente paso fue conocer más sobre la Primera Guerra Carlista. La Primera Guerra Carlista fue un enfrentamiento que tuvo lugar en España entre 1833 y 1839, entre dos opciones dinásticas, Isabel y Carlos María Isidro. Esta disputa tenía su origen en la sucesión al trono de Fernando VII. Este monarca no tuvo descendencia masculina. Entonces, Carlos María Isidro, su hermano, era el heredero. Pero en 1830 nació su hija Isabel y mediante una pragmática sanción anuló la ley sálica que impedía reinar a las mujeres en España. Pero esto no fue únicamente una lucha dinástica, sino un conflicto político, ya que decidiría el futuro de España para las siguientes décadas. Si vencía a Isabel, España sería liberal, y si vencía a Carlos María Isidro, sería absolutista. Así que cada candidato representaba un modelo de Estado y unas bases sociales, económicas y culturales opuestas. Después intentamos conocer más sobre las luchas civiles tanto en España como en el resto del mundo, y descubrimos algunos datos importantes. Entre 1833 y 1939, es decir, prácticamente en 100 años, hubo 4 guerras civiles en España, las 3 primeras carlistas. Entre 1945 y 1995, los historiadores han computado un total de 195 guerras, las cuales 146 son civiles, más o menos un 75%. Estas guerras civiles causaron entre 16 y 35 millones de muertos, lo que supone 5 veces más que guerras entre diferentes estados. Estos datos nos ofrecieron indicios sobre la persistencia de guerras civiles en España y sobre la naturaleza de las guerras civiles, que tienen un mayor potencial mortífero que las guerras internacionales. Por último, para cerrar esta primera fase de investigación, nuestro profesor nos explicó con fuentes y con visiones en ocasiones diferentes entre historiadores sobre el mismo tema y nos advirtió que el testimonio sobre la cárcel de Beceite debía ser contrastado bajo 2 puntos de vista. Si existían otras fuentes que corroboraran este testimonio y sobre la subjetividad del autor, ya que era un militar liberal encerrado en una cárcel carlista. Respecto al estudio sobre la Primera Guerra Carlista, llegamos a estas conclusiones. De todos los conflictos en Europa a lo largo del siglo XIX, esta es la más olvidada por los historiadores. Únicamente a partir de la década de 1970 y a cargo de investigadores españoles comenzaron a desarrollarse trabajos rigurosos y ajenos a su ideología. Podríamos destacar a Jordi Canal, Pedro Rújula, Ramón Urquijo o Julio Aróstegui. Hasta 1970 los enfoques eran de ámbito local y regional, teniendo en cuenta su ideología. Podemos destacar aquí a Antonio Pirala, Melchor Ferrer, José Luis Comellas o Alfonso Bullón de Mendoza. Tras estudiar la teoría, el siguiente paso era definir una hipótesis, en base a comparación con otras guerras durante el siglo XIX. Y como hipótesis establecimos que la Primera Guerra Carlista, desarrollada entre 1833 y 1839, fue una de las mayores consecuencias humanas y demográficas
en la historia contemporánea de España, únicamente comparada con la Guerra de Independencia contra la Francia napoleónica. Para indagar en estos aspectos definimos nuestra línea de estudio y trabajo principalmente en tres: violencia entre militares, la que afectó a las familias de los militares y la que afectó a los vecinos de las localidades. En el transcurso de esta investigación encontramos informaciones que nos parecieron importantes sobre las mujeres y nos llevaron a replantearnos esa hipótesis. Así que hemos podido establecer 4 colectivos: los soldados, las mujeres, los familiares y las localidades. A continuación, mi compañero pasará a exponerles el resultado que hemos obtenido del estudio de estas 4 cuestiones. Buenas tardes. Respecto al primero de esos puntos, los militares, la característica más relevante es que no hubo una política sistematizada de tratamiento de prisioneros, lo que provocó que murieran muchos en circunstancias diversas y que la mortalidad de esa guerra aumentase. Un buen ejemplo de esto son las condiciones de la cárcel de Beceite, donde estuvo recluido el subteniente Martín, autor del diario. En esta prisión cuenta que llegó a haber unos 1.500 soldados liberales entre el 12 de noviembre de 1837 y el 1 de febrero de 1838, habiendo una media de muertos entre 8 y 15 bajas diarias. Podríamos destacar estos datos de nuestra investigación sobre los prisioneros. La primera es que las ejecuciones de los prisioneros fueron muy frecuentes durante los primeros meses, y especialmente debido a 2 motivos. Primero, los asesinatos se entendían como una medida de represión justificada, en respuesta, por ejemplo, a una represión del bando rival, y porque se carecía de espacio donde guardar los prisioneros, y no podían ser llevados juntos con los ejércitos en su marcha. En ocasiones, pese a recibir órdenes de altos mandos militares, los soldados decidían por su cuenta y a riesgo de ser ejecutados, matarlos y así evitar el riesgo de llevarlos con ellos. El segundo punto es que con frecuencia las cárceles eran improvisadas, reutilizando edificios ya existentes, por los que sus condiciones eran malas, lo que provocó que hubiera enfermedades, hambre, falta de higiene y frío, que fueron las principales causas de las muertes. El tercer punto es que especialmente hubo un invierno muy duro que fue el de 1837, que el frío más las malas cosechas sumó que muchos soldados murieran. El cuarto punto es que precisamente en ese invierno tenemos constancia de los primeros casos de canibalismo en Beceite. El quinto punto es que como medida los prisioneros morían al cabo de entre 3 y 12 semanas. El sexto punto es que se produjeron ejecuciones masivas de rehenes, incluso con asistencia de las masas populares, que se convertían en espectáculos. Una persona muy dada a estos espectáculos era el general carlista Cabrera, al cual se le atribuye 1 millar de personas muertas. A la pregunta de si se intentó frenar de algún modo esta violencia, hay que hacer especial hincapié al convenio de Elliot, firmado en 1835, que fue firmado por ambos bandos y con una mediación inglesa, pero que fue frecuentemente incumplido. Las conclusiones parciales que obtuvimos de este estudio del trato a los prisioneros durante esta guerra fueron 2. Que la primera, las ejecuciones tuvieron lugar en ambos bandos, y la segunda, que las condiciones en las cárceles fueron la otra gran causa de mortalidad entre los rehenes, y únicamente se escapan a estas normas generales los presos que pertenecían a las altas élites poderosas, que recibían un trato mayor, como por ejemplo más raciones de comida. Estos prisioneros VIPs, que podíamos llamar, eran conservados con muchos cuidados por cada bando, porque eran utilizados como canje entre prisioneros. El segundo estudio que hemos hecho fueron la implicación de los familiares en la guerra, que fue un objetivo más de violencia, que constituyó un paso más en la escalada de violencia y un punto de inflexión en esta barbarie. Fue en 1836 cuando se traspasó esta línea. Todo se originó en el entorno familiar del general Cabrera. El 16 de febrero de este año es fusilada María Griño, madre de Cabrera, que llevaba presa casi 2 años por los liberales en Tortosa. Su asesinato fue justificado por las comandancias liberales como una respuesta a los recientes asesinatos producidos por Cabrera a unos alcaldes liberales en la Fresnada. La ejecución de la madre de Cabrera generó un revuelo tanto nacional como internacional y fue un punto de inflexión en esta guerra. Los episodios pero sobre todo fue especialmente relevante las consecuencias que trajo. Desde este momento la guerra se recrudeció y aumentó el número de ejecuciones.
y la propia guerra se hizo más cruel. Cabrera publicó un bando inmediatamente tras conocer la noticia del fusilamiento de su madre, en el cual daba instrucciones a los soldados de por cada muerte carlista que hubiera 20 asesinatos de familiares liberales. También hubo una reacción similar por parte del general Nogueras. Hay que sacar la conclusión que sacamos en claro es que por estas fechas se asume sin discusión de que los familiares participan en esta guerra. Esta conclusión nadie parece cuestionarla, y para explicar este fuerte proceso hay que indagar en las condiciones bajo las que se desarrolla la guerra. Primero, la incapacidad que hubo del gobierno liberal en aplastar el levantamiento carlista, que llevó a la formación de una guerra abierta. El segundo fueron la falta de organización del ejército isabelino y de las tropas carlistas. El tercero fue la escasez de recursos denunciada por ambos bandos. En este contexto, las ejecuciones de los familiares representaban un elemento más de la guerra, que conforma el desarrollo de la guerra. Es decir, bajo esta perspectiva más global, ejecuciones como las Madre de Cabrera representan acciones desesperadas que se toman ante la falta de tropas y suministros que acusaban los dos ejércitos, con la finalidad así de debilitar al rival moralmente. Precisamente, esta escasez de recursos es nuestro tercer tema de estudio. Pero antes que nada, ¿por qué se estaba produciendo esta marcada escasez de recursos? Y además en los dos bandos, bien. Por un lado, porque el bando isabelino arrastraba dos cargas muy pesadas. La primera, el deterioro estado de la hacienda, en quiebra desde hacía décadas, y las consecuencias humanas y materiales que había producido la Guerra de Independencia entre 1808 y 1814. Además, conviene recordar que España perdió su mayor parte colonial en América en 1825, que era su fuente preferencial de suministros comercial y de plata, lo cual perjudicó más a estas condiciones. Por otro, las necesidades carlistas tenían que ver con la naturaleza de su propia insurrección. Se vieron obligados a iniciar un proceso de construcción y consolidación de una alternativa seria de Estado. En el territorio liberal, la obtención de recursos se basó mediante sanciones económicas y después mediante contribuciones de tipo extraordinario. Ambos sistemas afectaron siempre a los territorios liberales e implicaron violencia y presiones sobre los vecinos. Todo esto provocó un malestar importante sobre la población. Por su parte, los carlistas acusaron una fuerte dependencia de los más básicos, como alimentos, armas e incluso uniformes. Si comparamos los requisamientos por ambos bandos, encontramos muchas similitudes. La primera similitud fueron las exigencias de los recursos que se hacían a poblaciones bajo su control directo. El segundo, se establecía de antemano las cantidades que debían de entregar cada municipio. El tercero es que se ejerció una violencia y presiones sobre los vecinos. Y el cuarto, ambos utilizaron una estrategia de amenazar y retener a los alcaldes y así pedir un cambio. Sin embargo, las principales diferencias entre los dos radican en que los carlistas exigían lo más básico, como alimentos y comida, y los liberales exigían el pago en cantidades en metálico a los municipios. Por último, como hemos comentado, descubrimos en el curso de nuestra investigación que las mujeres habían sido un objetivo colectivo de violencia durante la guerra, del mismo modo que lo habían sido como los prisioneros, familiares y los municipios. Como se podrá comprobar con los datos que hemos obtenido, el trato hacia las mujeres fue singular y peculiar, distinto al colectivo general de los familiares, con características específicas para cada uno. Estas características son las siguientes. La primera, nos hemos preguntado si las mujeres podían decidir libremente a qué bando apoyar en una guerra que era política e ideológica. Pues bien, como norma general, las mujeres solo podían apoyar al bando al cual apoyaban sus maridos o sus padres. El segundo punto es que hemos identificado hasta 3 tipologías distintas de violencia ejercidas sobre la mujer. La primera fueron los destierros forzosos que se hacían hacia los territorios bajo dominio al cual apoyaban los maridos o los padres. El segundo fueron los numerosos secuestros que se dieron para obtener dinero en condición de rescate o forzar el canje entre presos. Y los asesinatos, violaciones u otros castigos que se cometían. Estos castigos eran rapar la cabellera a las mujeres para humillarlas o la emplumación, como la que se produjo en la localidad de Navarra de Villafranca en 1834, a cargo del general carlista Zumalacárregui. El tercero es que son excepcionales los casos en los cuales las mujeres participan directamente en acciones militares. Y el cuarto, el papel de la mujer se podría decir
que fue como doble, como víctima, ya que fue objeto de numerosa violencia, y como parte activa y fundamental de la guerra, ya que sirvió para dar suministros y como apoyo moral. Por último, podemos concluir que las condiciones de la vida de la mujer empeoraron durante y después de la guerra, debido a múltiples circunstancias. Algunas sufrieron agresiones, otras se vieron obligadas a trabajar por un mísero sueldo al cual no podían subsistir. Algunas tuvieron que mendigar o prostituirse. Hubo miles de viudas tras el conflicto, a las cuales no recibieron pensiones, o si las hacían eran tan bajas que no podían mantenerse. Voy a dar paso a Mario. Con todo este conjunto de datos y conclusiones parciales extraídas de cada tema y línea que han formado parte de nuestra investigación, hemos podido contrastar la hipótesis inicial y ampliar incluso las respuestas a las preguntas que nos habían hecho plantear esa hipótesis. En efecto, la violencia desatada durante la Primera Guerra Carlista explica la elevada proporción de muertos y que sea la guerra más cruel de la historia contemporánea de España. No es únicamente una afirmación de datos cuantitativos, sino también cualitativos, ya que en algunos casos llegaron a violencia extrema, como el asesinato de la Madre Cabrera, las condiciones de las cárceles, el canibalismo y los castigos indiscriminados contra las mujeres. Pero claro, esto nos lleva a afrontar y a replantear nuestra hipótesis inicial. La violencia causó esta mortalidad en la Primera Guerra Carlista, pero ¿a qué se debe esa violencia? Respecto a esto, la conclusión más relevante a la que hemos podido llegar es que la violencia acompañó a la guerra, se mezcló con ella y evolucionaron juntas, retroalimentándose. En definitiva, no se puede entender una sin la otra. Para acabar, queda responder a la pregunta que hacíamos al principio. ¿Se puede comprobar la veracidad del testimonio del subteniente Martín? Tenemos algunos indicios que nos hacen indicar que sí. Este militar, para dar mayor autoridad, lo firmó junto a 30 oficiales que estuvieron con él en la cárcel y salieron después. Además, tenemos otra fuente. La repercusión de los sucesos ocurridos en la cárcel fue tal que fue incluido como tema en el Congreso de Diputados de la época. Hay que tener en cuenta que su teniente escribió este diario para protestar mediante la carta los hechos ante la regente, María Cristina. Y los historiadores Cabello, Santa Cruz y Temprado, autores de la obra publicada en 1846 que recogía este diario, afirman que investigaron la veracidad de estos hechos en 1844, acudiendo a las localidades para preguntar a los vecinos que certificaron esta versión. Una reflexión final. Vivimos en unos tiempos convulsos y llenos de incertidumbre, tanto en nuestro país como fuera. Nuestro estilo de vida europeo, construido y consolidado desde hace más de 100 años, está en entredicho, si no amenazado. El conocimiento del pasado tiene que ayudar a extraer lecciones para el presente. No es que la historia se repita, sino que somos nosotros los que tenemos que aprender para no caer en los mismos errores. Se le atribuye la frase al escritor estadounidense Mark Twain, una frase muy pertinente: la historia no se repite, pero a veces rima. Muchas gracias por su atención.